comento que no me considero tanto un experto, sino más me considero un entusiasta de todas estas tecnologías. Creo que mientras más estudia uno o más aprende, se va dando cuenta que lo que hace falta por aprender o lo que va surgiendo como nuevo es mucho más grande. Y hoy vamos a hablar acerca de algo que pareciera como muy futurista o que está tomando mucho mayor fuerza en los últimos años, y es acerca de Machine Learning, que está muy relacionado con la parte de inteligencia artificial. Los que pudieron escuchar la conferencia de Luis Fernando anterior, escucharon que está toda la parte de inteligencia artificial, luego está contenido el Machine Learning y luego viene otra subdivisión que es el Deep Learning, pero todo está contenido dentro de lo mismo. Quiero comenzar con esta frase que aparece en la Biblia, escrita hace más de 2000 años, pero lo que me llama más la atención es la parte final donde dice: y el conocimiento aumentará. Hemos oído que sobre todo en los últimos años todo el conocimiento ha ido aumentando, y ha ido aumentando de una forma exponencial, como lo expone la ley de Moore. Ustedes recuerdan, en la ley de Moore se habla que los procesadores y la capacidad de las computadoras iba a crecer exponencialmente, y se ha logrado. Si lo vemos a nivel de nuestros dispositivos móviles, cada 6 meses se están creando mejores tecnologías. Y hablar de Machine Learning es hablar de aprendizaje automático. Las máquinas están aprendiendo, aprenden de diferentes formas, aprenden a través de modelos matemáticos, de modelos estadísticos, de ecuaciones, pero también aprenden de una forma autónoma, y eso es lo interesante. Tenemos que entender que tenemos los programas inteligentes en sí, que es lo que le da vida a la inteligencia artificial, pero también ya se habla de máquinas inteligentes, y hemos visto cómo Sony y otras empresas ya han presentado robots que pueden interactuar. De hecho, acá en nuestro medio vamos a Semaco, vamos a alguno de estos almacenes y ya encontramos una rueda que se encarga de limpiar los pisos y se encarga de rodear nuestra casa sin necesidad que la estemos controlando. Para entender un poco de Machine Learning, entonces tenemos que empezar hablando acerca del pasado. Y voy a ir un poco rápido y tenemos que remontarnos acá a 1943, donde se crea el concepto de las neuronas. Y lo interesante es que ese mismo concepto neuronal que se aplica en la parte biológica se traslada a la parte de la informática. Y en sí, una neurona va a hacer un trabajo específico, pero no puede hacerlo sola, sino que necesita de varias más que se interconecten. Y aparece también el concepto de red neuronal, donde la red neuronal podríamos decir que son un montón de ecuaciones que están ayudando a resolver un problema. Luego aparece en 1950 Alan Turing, y los que hemos tenido la oportunidad de ver la película del Código Enigma, vemos cómo él plantea algo que las computadoras en algún momento podían actuar como personas. Y en el test de Turing lo que hacían era colocar a una persona sin saber quién estaba atrás, si era computadora o era humano, y lograr ver si lograba convencer a la persona que está de este lado quién es quién. Ahí ya vemos que empieza a surgir el concepto de inteligencia artificial. Luego viene Arthur Sumner, que trabajaba en IBM, y él desarrolla este programa para computadora. No solamente quería demostrar la capacidad de procesamiento que tenía la computadora IBM, sino que también empieza a trabajar por medio de las redes neuronales la capacidad de decidir qué movimientos hacer en base a datos estadísticos, probabilidades y resolución de ecuaciones. Pero un hito muy interesante del Machine Learning y de la inteligencia artificial se da en 1946 en la Dartmouth Conference, donde varios científicos se reúnen, y bien dice el dicho que una golondrina sola no hace verano, sino que por eso eventos como el DevFest, donde podemos reunirnos con otras personas que saben más que nosotros y que podemos aprender de ellos, y tal vez algo que nosotros podamos tener, que sea mínimo, les puede servir también para enriquecerse.
esto va haciendo crecer el conocimiento, y en el Dartmouth Conference se reúnen durante un periodo de verano en Estados Unidos 10 personas para tratar acerca de inteligencia artificial. Ahí tenemos las 10 personas y hay solo personalidades que ustedes lo pueden investigar cada uno por su lado, pero hicieron grandes aportes para el desarrollo de la inteligencia artificial y de la computación en general. En 1956, entonces, aparece Logic Theories, que es otro de los hitos en la inteligencia artificial. Ellos tratan de resolver algunos teoremas y problemas matemáticos a través de este programa. Ejercicios matemáticos que eran muy sencillos, pero en los cuales la computadora ya empieza a resolver y actuar por sí misma. Luego, en 1957, Frank Rosenthal presenta Perceptron, donde ya aparece una red neuronal computacional que tiene capacidad para resolver problemas que no son linealmente separables. Luego, en 1959, aparece Arthur Samuel. Lo interesante de Arthur Samuel, y que ayudó mucho a IBM en su desarrollo como empresa, fue demostrar la capacidad de la computadora IBM para poder jugar el juego de damas. En 1962 aparece Unimation, que presentan el primer brazo robótico, pero que lo utilizaban principalmente para hacer soldaduras de automóviles, y empieza la parte de automatización. Ya no solamente la parte de software, sino ya se empieza a integrar con el hardware en la parte de inteligencia artificial. Luego, en 1969 aparece Shackle the Robot, que es un robot que construyen. Si alguna vez vieron los supersónicos, yo lo primero que vi cuando vi a Shackle fue recordar a Robotina o al otro robot del que estaba enamorado ella. Pero esta serie de los supersónicos es una serie de caricatura ya un poco antigua en este tiempo, pero que presentaba muchas cosas del futuro. Por ejemplo, ya presentaba pantallas planas, presentaba robots, presentaba vehículos que volaban, etc. Y este robot lo que hizo fue lograr caminar salvando diferentes obstáculos en una habitación de forma autónoma. Luego, en 1970, Terry Alan Winograd empieza a lograr hacer una distinción de los objetos, que la computadora ya pueda distinguir entre volúmenes de objetos dentro de un lugar para poder colocarlos o moverlos de diferentes formas. Ahora, algo interesante que ha pasado con la inteligencia artificial, con Machine Learning y esto, es que han habido espacios en los cuales se denominan inviernos de la inteligencia artificial, en los cuales toda la inversión que se ha hecho en el desarrollo de la inteligencia artificial se dieron cuenta que no estaba logrando los resultados que esperaban. En un inicio los científicos ofrecieron muchos resultados, ofrecieron aplicaciones, pero no lograron cumplirse, y eso hizo que las empresas empezaran a retirar los fondos y que las investigaciones se tuvieran que estancar por algunos tiempos. Y a mediados de los 70, así como sucedió con la parte del programa espacial, que se alcanzó la Luna, hubieron un par de vuelos más a la Luna y luego se detuvo. Lo mismo sucedió con la parte de inteligencia artificial y Machine Learning, se detuvo la inversión, y sería hasta 1975 cuando John Holland introduce el concepto de algoritmo evolutivo. Y si ven esta imagen aquí, es una antena que se utilizó en el programa espacial, donde el algoritmo trataba de determinar cuál era la mejor forma para poder captar la radiación o las señales de esta antena. Luego, en 1981 viene Gerald Young utilizando
el concepto de Explanation Based Learning, donde se va avanzando más en los conceptos de aprendizaje automatizado. Luego en 1985 aparece NetTalk, donde ya la computadora empieza a hacer pronunciaciones o se empieza a introducir el lenguaje natural. Yo no sé cuántos han utilizado, por ejemplo, estos programas que se utilizan mucho en los videos, ahorita no recuerdo el nombre, pero donde la computadora ya puede leer un texto y lo traduce en un lenguaje de forma natural y hasta nos permite poder elegir si queremos voz de hombre, voz de mujer, si queremos acento latino, si queremos acento español. Entonces le va agregando capacidades a la computadora. Aquí vendría otro segundo invierno donde se vuelve a estancar la inversión en inteligencia artificial y machine learning por no ver los resultados, pero surge algo. Llega 1990 y 1991 cuando se da la guerra del Golfo Pérsico, y uno de los mayores obstáculos que enfrentaban las Fuerzas Armadas era cómo resurtir de provisiones, ya sea armas, alimentos, vehículos, a los soldados que están al frente de batalla. Toda esta logística que involucraba millones de dólares en movimientos se pudo resolver de una forma mucho más rápida a través de un programa que fue conocido como DARPA, donde se pudo optimizar este abastecimiento a las tropas. Entonces se dieron cuenta de que la inversión que se había hecho durante muchos años a través de DARPA o ARPANET se estaba obteniendo en corto tiempo, solo con los ahorros que habían hecho durante la guerra del Golfo en la parte de logística y de suministros. Luego en 1996 aparece un hito también muy importante, y es cuando una computadora, en este caso la computadora IBM, logra vencer al campeón mundial de ajedrez en una partida. Al final de todo el torneo, como eran varios, el campeón de ajedrez logra ganarle más partidas a la computadora, pero la computadora logró ganarle un partido. Y vendría en 1997 la revancha nuevamente, y aquí sí la computadora logra superar completamente a todos los movimientos humanos. ¿Qué es lo que empieza a suceder en este tiempo? Es de que la capacidad de procesamiento de las computadoras había mejorado, aunque la tecnología ya existía, aunque estaban las ideas de qué era lo que se quería hacer o cómo querían aplicar el machine learning y la inteligencia artificial, no tenían el hardware para poder procesarlo de una forma rápida. Y luego en el 2001 aparece este juego que también es otro hito, donde la inteligencia artificial que movía a estos personajes empieza a aprender de cómo los usuarios estaban utilizando cada uno de las piezas. Si ven ahí, los personajes ya son más avanzados. Ahora miremos un poco del presente. A partir en el 2017, en una conferencia, uno de los científicos del famoso buscador de China, Baidu, habla y dice: la inteligencia artificial está sufriendo una eterna primavera. ¿Por qué? Porque ahora las aplicaciones, ya no vemos la inteligencia artificial o el machine learning como algo de ciencia ficción del futuro o algo que no nos va a servir, sino que ya estamos interactuando con él y muchas veces sin darnos cuenta. Por ejemplo, ¿qué aplicaciones han sucedido? Aquí tenemos una aplicación de creación de música a través de la utilización de algoritmos de machine learning. Aquí menciona, dice, este es un sencillo, Not Easy, de Exampasor, donde empezó a rastrear un montón de información a través de inteligencia artificial. Ahí viene también la parte de minado de datos, de Big Data, y analizar, por ejemplo, titulares de periódicos,
analizar interacciones de los usuarios y empezó a definir tanto el tema como la música que podía tener este sencillo para que tuviera más éxito. Si nosotros lo vemos de una forma sencilla, por ejemplo, cuando se hacen los estudios de mercado que tratan de identificar qué es lo que el consumidor quiere, porque es una de las premisas del marketing, empiezan a preguntar a los usuarios y analizar, por ejemplo, ahora que vienen elecciones en nuestro país, y empiezan a decir, ¿qué espera usted del próximo gobierno? ¿Qué espera usted de los candidatos? Y empiezan a recolectar información a través de encuestas. Pero acá la información se está recolectando a través de máquinas que navegan por internet, que utilizan bots, a través de bases de datos, a través de todo el minado de datos, para poder ir moldeando y decir lo que la gente espera, lo que la gente le gusta, es esto y esto, y se puede llegar a esta parte de la creación de música. En el 2016 también IBM sorprende nuevamente al mundo cuando lanza una aplicación para cocina que se conoció como Chef Watson, y en la cual lo que hacía el Machine Learning era aprender de varios chefs, tomando todas las recetas o toda la información que tenía acerca de lo que ellos preparaban, y luego las personas podían ingresar de información y decir, bueno, yo tengo pollo, tengo mantequilla, tengo fideos, no sé, y la computadora iba a sugerir aleatoriamente qué podía preparar con todos estos ingredientes. Entonces aquí ya vemos que las aplicaciones del Machine Learning van siendo como más cercanas a nosotros. Hace un par de años veíamos muy lejano esto, ¿verdad? Los automóviles autónomos. Veíamos, por ejemplo, el automóvil de Google o los primeros prototipos circulando en California, pero hoy en día podemos sentirlo más cerca, ¿verdad? Como es el caso de los Tesla u otros vehículos que ya están utilizando esta tecnología, donde lo que hace el algoritmo de Machine Learning es ir aprendiendo de la forma en cómo de ir aprendiendo no solo de cómo manejan, sino obteniendo información de radares, obteniendo información de sensores, obteniendo información de cámaras, para poder brindar una conducción segura y cómoda para los usuarios de esta tecnología. Aquí han surgido también algunas controversias. Por ejemplo, hace un par de años se hablaba acerca de qué sucede con el auto de Google si una persona se le atraviesa. ¿Qué hace el vehículo? El vehículo tiene que decidir si seguir al frente y atropellar a esa persona o cruzar y poner en riesgo la vida del propietario del vehículo, del conductor. Si ustedes recuerdan la película de Yo Robot, donde sale Will Smith, en esa película se plantea una crisis similar, cuando el robot tiene que decidir si salvar a la niña o salvarlo a él, pero en los cálculos que hace determina que mejor salva al policía. Pero son algunas todavía de las controversias que van surgiendo. También se está utilizando hoy en día el Machine Learning en el reconocimiento de imágenes. Podemos ver que las computadoras, como están aprendiendo, ya pueden reconocer una imagen, pueden distinguir si es un hot dog o no es un hot dog, y en otra fotografía pueden distinguir si se trata de una persona, si se trata de un vehículo, si se trata de un perro que puede ir pasando por ese lugar. Y todo esto lo ha hecho a través de ir haciendo comparaciones. Está un tipo de aprendizaje como el que nosotros utilizamos en nuestro correo electrónico, cuando le decimos, mire, esto es spam, y ahí aprende la computadora, y otro en el cual solo a través de todos los datos que ha recolectado va decidiendo, ella dice, esto es spam, esto no es spam, y de igual forma puede decidir, esto sí es un hot dog, esto no es un hot dog. En la parte de inversiones también, como el Machine Learning logra hacer proyecciones y puede empezar a ver diferentes escenarios futuros de una forma de procesamiento rápido, y como cuando jugamos damas o ajedrez, que nosotros pensamos, si muevo aquí va a pasar esto, me puede comer acá, me va a quitar esta pieza. La computadora lo logra hacer de una forma más rápida
y puede ayudar a determinar qué inversiones son las más adecuadas. Y lo podemos utilizar desde ya en aplicaciones móviles donde podemos desde 5 o 10 dólares empezar a hacer compras de acciones, de Bitcoin y otras criptomonedas. Recomendaciones para vestir. Esta es una app, ustedes la pueden buscar, lily.ai, donde sugiere, de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestro armario, en nuestro inventario de ropa, nos sugiere combinaciones para poder hacer, para poder vestir a la moda o poder estar bien. Planificar viajes. También ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de Trivago, cómo analiza una gran cantidad de información, toma diferentes bases de datos con precios, con ubicaciones y luego nos presenta sugerencias para poder nosotros planificar el viaje. En la parte médica también puede tomar fotografías del cuerpo, puede tomar datos de peso, puede tomar síntomas y empezar a dar diagnósticos o resultados respecto a esto. De hecho, actualmente mi hermano Ramiro, que les puedo dar la presentación también, él se encuentra trabajando en Corea del Sur en la parte de Machine Learning, desarrollando máquinas que pueden diagnosticar enfermedades o anticipar resultados para prevenir enfermedades. En la parte de traducción también, si vemos algo tan sencillo como el traductor del Google, donde no solo traduce el texto que nosotros le ingresamos, sino que también traduce imágenes que nosotros podemos ingresar. Podemos usar la aplicación y traducir un rótulo. Si estamos en Rusia, por ejemplo, no sabemos ruso, nos puede decir qué es lo que dice el rótulo que estamos viendo. Y todo esto utiliza Machine Learning. En la parte de marketing también, la publicidad programática o Programmatic Advertising está utilizando el Machine Learning para determinar qué anuncios son más relevantes para cierto tipo de clientes. De esta forma nosotros vemos en un ejercicio tan sencillo que cuando empezamos a navegar por internet y de pronto entramos a una página, a través del uso de cookies, a través de los usuarios que tenemos logueados en Google, luego nos empieza a sugerir anuncios relacionados a lo que hemos estado viendo, y todo esto lo hace también el Machine Learning. Email marketing inteligente. Aquí lo interesante de este servicio es que nos ayuda a redactar mensajes que son más eficientes. Cuando estamos en una campaña de email marketing, muchas veces nos ponemos a pensar cuál es el mejor título que podemos utilizar para nuestro correo, porque a veces nos llegan un montón de correos que nosotros lo que hacemos solo es borrar o mandarlo a la carpeta de spam sin leerlos. Pero nos empezamos a preguntar, a veces hacemos lluvia de ideas, decimos qué título le podemos poner al anuncio para que la gente sí lo vea. Y lo que hace este programa que utiliza Machine Learning es sugerirnos, de acuerdo a estadísticas y de acuerdo a lo que ha visto, cuáles son las frases que han sido más efectivas para abrir los anuncios y que nuestra campaña tenga mejores resultados. Los chatbots también ya hemos oído mucho acerca de ellos, y lo vamos a ver con más fuerza en los siguientes meses y años, donde el programa va a dar respuestas que pueden ser desde preguntas frecuentes, sencillas, hasta respuestas más sofisticadas a un usuario acerca de las preguntas que está haciendo. De hecho, Google el año anterior, si ustedes recuerdan, hizo una presentación donde utiliza un programa que no se sabe quién es el robot y quién es la persona, si el que está llamando o el que está recibiendo la llamada, porque ha logrado mucho avance o desarrollo en esta parte de los chatbots. También Boots a Boots, Facebook hizo un experimento muy interesante, estaba probando la función de chatbots y puso a dos bots a comunicarse entre ellos. Y lo interesante fue que en un momento los bots crearon su propio idioma y empezaron a comunicarse de una forma rápida y espontánea. Y eso es interesante porque
el programa logró aprender, desarrollar su propio lenguaje y quedarse comunicando de una forma más eficiente entre cada uno de ellos. Generación de contenidos también es algo muy interesante en la parte de marketing digital, porque se habla mucho que el contenido es el rey, y de hecho las estrategias de inbound marketing, las empresas hoy en día están generando contenidos que sean de interés para sus usuarios, para que en lugar de que el anunciante busque al cliente, el cliente busque al anunciante a través de esta generación de contenidos. De hecho, ya hemos visto algunas marcas, por ejemplo, Johnson, Whois, que han creado hasta redes sociales, blogs, sitios completos con contenido de interés. Por ejemplo, Whois creó una red social donde daba tips para padres primerizos que iban a consumir sus productos, pero no estaba enfocado en presentarles anuncios, sino en generarles tips, ideas y contenido que pudiera ser interesante para ellos. Y este servicio lo que ayuda es a generar contenidos de una forma automática. Algunos casos de éxito, por ejemplo, Walmart siempre ha sido pionero en toda la parte de tecnologías de la información. De hecho, en un momento se dijo que el sistema de cómputo de Walmart solo era comparable al de la Armada de Estados Unidos. Sam Walton invirtió mucho dinero para tener todas sus tiendas en línea, para tener información en tiempo real de qué estaban comprando, dónde lo estaban comprando, en qué cantidad lo estaban comprando. Y hoy en día, por ejemplo, con Store No. 8, lo que están haciendo es probando nuevas tecnologías para poder aplicar dentro de sus tiendas. Algo de lo que Walmart quiere hacer es poder automatizar todos los procesos, desde limpieza, colocación, logística de abastecimiento y toda la parte también de CRM para seguimiento de clientes y ERP dentro de sus tiendas. Google también es actualmente una de las empresas, si no la que más invierte, es una de las que más invierte en inteligencia artificial y machine learning. Y aquí era lo que yo les comentaba, el caso de Google Duplex, donde ustedes pueden buscar el video en YouTube cuando hace la llamada y todos o la mayoría creemos al inicio que la persona que está recibiendo es el put o es el que va a hacer la reservación, y es todo lo contrario. Logra hasta interactuar con frases que podrían sonar como humanas y logra también hasta hacer pausas como las que hacemos como personas, que a veces nos quedamos pensando, bueno, todo eso lo logra recrear la inteligencia artificial. Amazon también es uno de los líderes en la parte de Machine Learning, lo estamos viendo constantemente. Cuando entramos a buscar algún producto, siempre nos va a sugerir otros productos que pueden ir relacionados con el mismo, que otras personas han comprado, pero también nos va a enviar sugerencias de acuerdo a lo que nosotros hemos manifestado interés. Facebook también, en la parte de programmatic advertising, está segmentando los anuncios para que no lleguen a personas que no tienen interés o que están fuera del segmento que le interesa al anunciante, sino poder ser más efectivos y certeros en esa programación publicitaria. La parte de reconocimiento facial también. Y por último, solo quisiera mencionar, aquí mencioné algunos de los puntos más importantes, porque si seguimos investigando, ustedes se van a dar cuenta que hay una gran variedad de aplicaciones y hay una gran variedad de cosas que se están haciendo hoy en día y en la cual nosotros estamos interactuando todos los días con la inteligencia artificial y machine learning sin darnos cuenta. Ahora, ¿qué podemos esperar del futuro? Se habla, por ejemplo, de computadoras cuánticas, donde la capacidad de procesamiento va a ser mucho más grande, que va a permitir hacer análisis en tiempo real mucho más efectivos. Por ejemplo, en el caso de los vehículos autónomos, una de las limitantes era tanto la capacidad de procesamiento de información como también la capacidad de conexión a internet, porque necesitaban de conexiones que fueran veloces para enviar informaciones de radares, de cámaras, de medidores de velocidad, todos los indicadores que lleva un auto
autónomo. Entonces, a través de las computadoras cuánticas, esto va a ser posible. También se habla en el futuro de drones inteligentes. Hemos visto ya a Amazon hacer pruebas de entregas de productos a través de drones inteligentes, pero no solo en la parte comercial, donde tal como una paloma mensajera de hace muchos años, le vamos a enviar nuestro dron a entregar el producto, sino que así como hace Waze actualmente, va a poder ver distancias, tráfico, mejores rutas para entrega, horarios, y también en la parte militar. También creo que de lo que viene en el futuro va a ser una mayor interacción de robots con humanos, tal y como lo hemos visto en películas como Star Wars, porque ya vemos, por ejemplo, en el caso de Siri o Cortana, cómo hay una interacción con una entidad robótica. En este caso ya se tiene el hardware, pero aún le falta todo el esqueleto robótico, pero podemos preguntarle, podemos, en el caso de Siri hasta es considerado uno de los asistentes más graciosos, porque hasta actúa de una forma graciosa, ¿verdad? Ustedes le preguntan cuánto es 0 dentro de 0 y va a dar una respuesta que es graciosa, no solamente dice no se puede, sino que hace todo un discurso para hacerlo, y eso es parte de lo que se viene. Y algunas empresas, por ejemplo, ya están experimentando con entidades robóticas que puedan incluso hasta ser compañeros, como que fuera pareja de un humano. No sabemos hasta dónde va a llegar, ¿verdad? Y también algo interesante es, hablando del futuro, no podemos dejar de mencionar el proyecto de Edificio 8, Building 8, de Facebook, donde lo que ellos están buscando es de que la computadora ya no pueda solamente manejarse a través de comandos o a través de inputs directos, sino que pueda leer nuestra mente y conectarse a través de un dispositivo no intrusivo, dice, en el cual nosotros podamos enviarle una señal a la computadora. Hoy con los asistentes de hogar podemos ya decirles: enciende el televisor, enciende luces, enciende computadora, conecta la alarma. Pero imagínense un proyecto en el cual la inteligencia artificial ya pueda solamente leer nuestros servicios. Ya por último, para los que están interesados en profundizar más en la parte de Machine Learning, inteligencia artificial, una de las grandes ventajas que tenemos hoy en día es que no debemos partir desde cero, sino que tenemos librerías como la famosa TensorFlow, que fue liberada en el 2015, que es toda una biblioteca de inteligencia artificial de Google, que ellos la liberaron como un proyecto open source al mundo para poder empezar a trabajar sobre esa base. Y tenemos también servicios como Google Cloud, donde ya vimos en el caso de Firebase que hay una parte de Machine Learning. En Google Cloud también tenemos una parte de Machine Learning. Amazon Web Services también está ofreciendo una plataforma de Machine Learning, y Microsoft Azure también tiene su propia versión con la cual nosotros podemos empezar a trabajar. Ha sido un gusto compartir con ustedes y muchas gracias.